bienvenidos a un nuevo episodio de Hablamos. Si ha habido una persona buscada en estos últimos meses, desde que apareció este tsunami en forma de COVID-19, esa es, pensamos, nuestra invitada de hoy, la doctora Núria Oliver, una de las autoridades mundiales en ciencia de datos e inteligencia artificial. No cabe una pizca de duda que este COVID-19 ha inundado de tragedia e incertidumbre hasta los rincones más inhóspitos del planeta. Pero también, aunque solo fuera durante las primeras semanas, esta pandemia nos limpió la atmósfera, tanto la real como la informativa, tan repleta de contaminación acústica, y dejó que afloraran una naturaleza en su máximo esplendor y, a su vez, nombres que nosotros consideramos cruciales, de gente muy interesante, que tiene muchísimo que aportar a nuestra sociedad de hoy y a la sociedad del futuro. Ingeniera de telecomunicaciones, investigadora en el campo de la informática, destaca en modelos computacionales de comportamiento humano, inteligencia artificial, interacción persona-máquina, informática móvil y Big Data para el bien social. Recibió el primer Premio Nacional de Ingenieros de Telecomunicación, doctorado en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. En 2016 fue nombrada primera directora jefa de Ciencia de Datos en DataPop, organización internacional sin ánimo de lucro, creada por la iniciativa humanitaria de Harvard y el propio MIT. El año pasado, en 2019, consigue el Premio Internacional a Mejor Científica de Datos. Ha sido la cuarta mujer en lograr acceder a la Real Academia de Ingeniería y además forma parte del grupo de expertos de la Comisión Europea para estudiar la compartición de datos digitales entre gobiernos y empresas. Y si no fuese poco, con esto es comisionada de la Estrategia Valenciana de Inteligencia Artificial. Doctora Núria Oliver. Bienvenida. Y muchas gracias. Muchas gracias por este regalo que es tu tiempo. Como hemos dicho en la introducción, sabemos que llevas unos meses muy ocupada, así que no tenemos más que palabras de agradecimiento por ese regalo tan bonito que es el tiempo y la atención. Muchas gracias, Núria. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación y enhorabuena por la iniciativa también. Gracias. Gracias. Bueno, inteligencia artificial. Nos hemos pasado años y años esperando robots, ¿no? Imagen y semejanza de los seres humanos, y casi sin darnos cuenta, la inteligencia artificial se ha colado así en nuestras vidas y ya forman parte de nuestro día a día. El reconocimiento facial en los teléfonos móviles, en las fotos, los cuadritos estos que nos identifican, en el GPS, bueno, en muchísimas áreas. ¿Debemos alejarnos ya de una vez de ese miedo, de una vez por todas, de ese miedo que nos invade al escuchar inteligencia artificial? Bueno, a ver, yo creo que el miedo está alimentado por dos grandes factores. El primer lugar es el desconocimiento. A mí me gusta mucho en este contexto citar a Marie Curie, ¿no? Que dijo, en la vida tememos aquello que no conocemos. Es momento de saber más para así temer menos, ¿no? Entonces yo creo que está por una parte el factor del desconocimiento y la reacción natural, ¿no? de tener miedo a lo que no conocemos. Y en segundo lugar está los estereotipos y las imágenes de las películas de ciencia ficción, de los libros de ciencia ficción, ¿no? De las series, donde en la mayoría de los casos pues, se nos visualiza una inteligencia artificial apocalíptica, ¿no? Que de alguna manera extermina a la especie humana o domina a la especie humana o le hace algo, ¿no? A la especie humana y además está como salida de nuestro control. Entonces, estos dos aspectos creo que de alguna manera hay que abordarlos, ¿no? Y tenemos que ver cómo podemos desmitificar, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial. Entonces, realmente la inteligencia artificial es una disciplina que existe desde los años 50, prácticamente desde que existen los ordenadores, y cuyo objetivo es el crear sistemas no biológicos, es decir, sistemas computacionales, sistemas en ordenadores, ¿no? Que sean inteligentes tomando como referencia la inteligencia humana. Entonces, la primera observación es que de la propia definición de la inteligencia artificial, si queremos construir inteligencia artificial, tenemos que de alguna manera definir y entender qué es la inteligencia humana.
Y entonces, pues lo primero de lo que nos damos cuenta es que la inteligencia humana es muy compleja, que realmente tampoco la entendemos en su totalidad y además es múltiple, tenemos muchas habilidades, tenemos muchas dimensiones, ¿no?, de nuestra inteligencia, podemos percibir lo que nos rodea y podemos interpretarlo y reaccionar en consecuencia, podemos planificar, podemos resolver problemas, aprendemos constantemente, nos adaptamos. Tenemos muchos tipos de inteligencia emocional, social, musical, lógico, verbal, ¿no?, creatividad, etc. De la misma manera, hay muchas ramas de conocimiento dentro de la inteligencia artificial. El segundo principal mensaje es que la inteligencia artificial es básicamente software. Aunque la imagen que se nos transmita es la de robots apocalípticos, en realidad la inteligencia artificial es el software, son los programas de ordenador que hacen que esos robots hagan algo inteligente. El robot en sí mismo pues no es más que un conjunto de metal y de hardware, ¿no?, que si no tiene el software, ¿no?, que le va diciendo lo que tiene que hacer, pues tampoco tiene mucha inteligencia. Entonces, al ser software, al ser programas de ordenador, realmente pues ha penetrado en casi prácticamente todos los ámbitos, ¿no?, de nuestra existencia. De hecho, hoy en día nos encontramos inmersos en la cuarta revolución industrial, que representa una conexión muy íntima, la más íntima desde que existimos como especie, entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Esta cuarta revolución industrial está impulsada por una serie de disciplinas tecnológicas, como son la nanotecnología, la biotecnología, la ingeniería genética y la inteligencia artificial. Y hay muchos autores que equiparan el papel de la inteligencia artificial en la cuarta revolución industrial con el papel de la electricidad en la segunda revolución industrial. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial es invisible, como la electricidad, es software que está en todas partes, pero realmente no lo ves. Es transversal, porque se puede aplicar a cualquier área de conocimiento, desde la medicina, el periodismo, la educación, obviamente el comercio electrónico, las finanzas, en fin, todas las áreas, la fabricación industrial, no se ven impactadas por la inteligencia artificial. Además, es compleja, pero nos permite abordar la complejidad. De hecho, la mayoría de los retos a los que nos enfrentamos como especie no los vamos a poder resolver sin la ayuda de la inteligencia artificial. No quiere decir que la inteligencia artificial sea la solución, pero va a ser parte, ¿no?, de la solución. Y además tiene una habilidad, o sea, una propiedad muy interesante, que es el hecho de que no solamente nos permite explicar el pasado o interpretar el presente, sino que nos permite predecir el futuro, ¿no?, hacer predicciones sobre qué pensamos que va a pasar, ¿no?, en un futuro. Y por eso es tan potente y por eso ha permeado, ¿no?, todos estos ámbitos. Pero, y aquí está donde la parte de temer, pero no temer por desconocer o temer por los mitos, ¿no?, y los estereotipos que nos han inyectado, sino temer con conocimiento, pero también tiene una serie de características no tan positivas que deberíamos abordar para realmente asegurarnos que el desarrollo de la inteligencia artificial se va a traducir en un progreso, entendiendo el progreso como una mejora de la calidad de vida de las personas, del resto de seres vivos del planeta y del planeta en sí mismo, ¿no? Ya nos damos cuenta solo con esta primera respuesta que necesitamos uno de los objetivos que nosotros nos hemos propuesto, ¿no?, que es esa pedagogía, ¿verdad?, del conocimiento. Esto es un arma potente, pero el conocimiento es necesario. Y ahí un poco está nuestra segunda pregunta. Los ciudadanos cada vez tenemos más conocimiento y tenemos más claro de la implantación de nuestra huella digital, pero este conocimiento nosotros pensamos que debería y podría ser más riguroso y sofisticado. No hablamos lo suficiente de ciencia y tecnología y, como hemos visto, sobre todo durante estos últimos meses, en España, a nivel global, nuestra vida, en mayor medida, depende de ella. Así, ¿para cuándo vamos a pedir una asignatura en colegios e institutos? Porque son herramientas muy poderosas, como nos estás contando, y necesitamos ese conocimiento. Sí, bueno, yo llevo, no sé, años proponiéndolo, obviamente no con mucho éxito, porque si no ya existiría la asignatura. Realmente llevo proponiendo dos cosas y hablo de esto en un capítulo que escribí para un libro, el libro se llama Los nativos digitales no existen y el capítulo se llama Eruditos digitales. Y también hablo de esto en un libro que acaba de publicar el ONSI, es un libro gratuito y digital que se puede bajar por internet gratuitamente y que se llama Inteligencia Artificial Naturalmente, ¿no? Con respecto a la educación obligatoria, porque realmente yo la educación la divido en tres
pilares: educación obligatoria, educación a profesionales y educación a la ciudadanía. En la educación obligatoria yo abogo por dos grandes cambios o dos áreas a reforzar. La primera sería la introducción de una asignatura troncal, transversal, de pensamiento computacional, desde primero de primaria. El pensamiento computacional es un término acuñado por Seymour Papert en el año 1980. Yo tuve la suerte de conocerle en persona porque era profesor de MIT cuando yo estuve allí. Es uno de los padres del construccionismo. Y a mí me gusta estructurar el pensamiento computacional en 5 competencias, que serían el aprender a pensar algorítmicamente y a diseñar algoritmos y a resolver problemas usando algoritmos. En segundo lugar, el saber programar, que es el lenguaje con el que nos comunicamos con la tecnología. En tercer lugar, saber de datos, saber lo que son datos, saber cómo analizar datos, entender las diferencias entre los diferentes tipos de datos, ¿no? Etcétera. En cuarto lugar, tener conocimientos de redes. Vivimos en un mundo global, conectado, ¿no? Donde todos son redes. Y en quinto lugar, tener conocimientos de hardware, que es el sustrato físico de la tecnología que utilizamos, ¿no? Esto es el qué. Y yo creo que cualquier niño o adolescente del siglo XXI debería ser competente en este qué. Pero tan importante como el qué es el cómo. Y ahí creo que tampoco lo estamos cultivando. En particular, habilidades que nos definen como Homo sapiens, que han sido clave para nuestra supervivencia como especie y que, pues, quizás estamos perdiendo incluso, ¿no? O no las estamos cultivando. Por ejemplo, el pensamiento crítico, la creatividad o todas las habilidades relacionadas con la inteligencia social y emocional. Uf, pues para tomar nota también. Sí, y es parte, yo pienso que es mucho por desconocimiento muchas veces, ¿no? Por eso a nosotros nos encanta leerte y escucharte, porque tienes, no, es verdad, esa perspectiva muy humana, ¿no? Cuando hablas de tu trabajo y de las tecnologías. Entonces, con esta pandemia que ha aflorado otra evidencia, y es la brecha social y la tecnológica. ¿Cómo afecta esto a nuestra sociedad? ¿Y cómo nos puede ayudar a construir un mundo mejor? Sí, a ver, sí, efectivamente hay una brecha demográfica, tanto de género, de la que hemos hablado, como de edad, y luego hay una brecha económica, donde es curioso porque es una brecha quizás poco intuitiva en países desarrollados. En países desarrollados, donde en algunos países hay casi un acceso universal a la tecnología, ¿no? La brecha es tal que los niños y adolescentes de familias de clase media alta usan menos la tecnología que los niños de familias de clase de nivel socioeconómico bajo, medio bajo o bajo. ¿Por qué? Y esto es más evidente en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una frase muy sabia de un filósofo griego, ¿no? Que decía de nada demasiado. Los niños de nivel socioeconómico medio alto o alto pues tienen una vida más enriquecida, hacen actividades que no involucran estar pegados a un móvil todo el día, ¿no? o a una tablet, sino que hacen deportes o hacen otro tipo de actividades, viajan y sus padres establecen una serie de rutinas y de horarios con respecto al uso de la tecnología. Sin embargo, esto no sucede en niños y adolescentes de clases socioeconómicas de nivel medio bajo o bajo, donde no tienen esas oportunidades y llegan a casa del cole y no hay nadie en casa y entonces se pasan todo el día enganchados a la tecnología, ¿no? Entonces es una brecha, pero al revés, no es una brecha de acceso a la tecnología, sino de exceso de uso de la tecnología con los elementos negativos, ¿no?, que ello conlleva. Y luego, efectivamente, en países en desarrollo sí que hay una brecha de acceso, ¿no?, a la propia tecnología. Cuando al mismo tiempo sabemos por numerosos estudios que el acceso a la tecnología está correlado positivamente con un mayor desarrollo económico y con mejores perspectivas tanto a nivel individual como a nivel agregada, ¿no?, de crecimiento. Entonces, la propia tecnología nos puede ayudar
a reducir estas brechas. Y de hecho, yo formo parte de un movimiento mundial que, bueno, yo formo desde hace 10 años, pero ha sido más intenso desde que se definieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el movimiento de cómo utilizar los datos y la inteligencia artificial para ayudarnos a conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? No es que los datos nos ayuden a medir mejor o los algoritmos, sino cómo podemos contribuir a reducir la propia pobreza gracias a la existencia de los datos y la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, podemos diseñar sistemas que fomenten la inclusión financiera. Yo he trabajado, por ejemplo, en uno de estos sistemas donde utilizando los patrones de uso de los móviles, personas que no tienen cuenta bancaria y que por tanto están fuera del sistema financiero y por tanto no tienen acceso al crédito y por tanto tienen muchas dificultades para poder prosperar económicamente, si estas personas tienen móvil, pues a lo mejor utilizando la inteligencia artificial podemos estimar su riesgo crediticio y pueden tener acceso a un crédito a pesar de no tener, ¿no? De no formar parte del sistema financiero. Eso sería un ejemplo de cómo ayudar a la consecución de los 17 objetivos, ¿no? O ayudar a cerrar estas brechas gracias, ¿no? A la existencia de la inteligencia artificial. Entonces, hay ejemplos en las dos vertientes, ayudarnos a medir mejor, a tener un mejor conocimiento de la realidad, ¿no? Y de la situación y también ayudarnos a luchar mejor, ¿no? contra estas brechas. Y en el contexto del coronavirus, del COVID-19, yo creo que estas diferencias, ¿no? Pues se han hecho evidentes, ¿no? Y se están haciendo evidentes, tanto desde el punto de vista del impacto laboral y económico, del confinamiento, como de la propia capacidad de ponerse en confinamiento o de poderse aislar. Sabemos que muchos de los brotes que están sucediendo de COVID-19 están sucediendo en comunidades de inmigrantes, en comunidades de personas de nivel socioeconómico medio, bajo o bajo, que viven hacinadas en un espacio muy pequeño, 15 personas, ¿no? Y donde obviamente la probabilidad de contagio, ¿no? Es muy grande, o que trabajan en lugares no ventilados, donde no tienen posibilidad de cogerse una baja laboral, ¿no? Etcétera. Entonces, la situación de vulnerabilidad y de exposición de estas personas es muy superior, ¿no? A personas de otros niveles socioeconómicos y donde las brechas no quedan puestas de manifiesto, sin mencionar obviamente la posibilidad de acceso al sistema médico, donde también obviamente estas brechas son importantes. Bueno, ya sabíamos, para todos los que nos ven, que llamar a las puertas de la doctora Núria Oliver es un placer, es un mundo escucharte, que iba a resultar interesante. Hemos dado un poco unas pinceladas anteriormente, pero uno de los factores que nosotros pensamos determinante es el crear ese marco ético, sobre todo dentro de ese binomio seguridad con libertad, para un uso adecuado de esta tecnología. ¿Verdad? Sí, a ver, dentro del contexto de la inteligencia artificial hay un movimiento mundial sobre la ética y el desarrollo de marcos éticos de la inteligencia artificial. Lo que estamos encontrando es que los algoritmos no solo pueden discriminar y replicar patrones de discriminación existentes en la realidad subyacente, sino que pueden aumentar incluso esos patrones de discriminación, ¿no? Y esto es algo obviamente que no queremos no solamente replicar o magnificar, sino que lo que queremos es reducir, ¿no? Y ha habido casos muy obvios de discriminación de género, de discriminación en base a tu etnia o a tu raza, de discriminación en base a tu nivel socioeconómico, etc. Es un área muy activa, este área de la discriminación algorítmica o la justicia algorítmica, y de hecho estoy en proceso de crear un grupo de investigación aquí en Alicante dentro de la red de excelencia europea ELIS, y una de las áreas de investigación de este grupo va a ser todo el tema de la ética en la inteligencia artificial y cómo abordar estas limitaciones, es decir, de minimizar el impacto negativo, preservando siempre la privacidad, con seguridad, con reproducibilidad y con fiabilidad, ¿no? Entonces, este es un poco un acrónimo que resume las principales, ¿no? Dimensiones de las que se habla en el contexto de la ética y la inteligencia artificial. Es como el código deontológico de... Está inspirado en el código deontológico, 4 de las dimensiones coinciden con el código deontológico, y ese es uno de los elementos potentes de
este marco, porque en realidad la ética debería ser independientemente de la temática, o sea, los principios éticos son los principios éticos, ¿no? Entonces, por eso también me gusta, porque coincide mucho con el código deontológico en la medicina y en la biología. Es curioso cómo, conectando casi ya al final de nuestra entrevista, que tan enriquecedora y tan interesante, hemos empezado hablando de educación y parece que terminamos hablando de educación, ¿no? Un poco incidir en eso, lo importante de la educación, la pedagogía. Y bueno, no nos queremos despedir sin teniendo una mujer como la que hoy tenemos con nosotros. Una pregunta que siempre hacemos, ¿verdad? Dentro del plano personal, en el tema de la igualdad, una mujer que es un referente mundial en el mundo tecnológico, un mundo claramente dominado por hombres. ¿Cómo ha sido tu viaje, tu experiencia a través de esta situación? Sí, realmente mi viaje y mi experiencia fue totalmente agnóstica al género hasta que me quedé embarazada con mi primer hijo. Y entonces me di cuenta de que efectivamente no éramos exactamente iguales, porque tenía compañeros. Yo estaba investigando en los laboratorios de investigación de Microsoft en Seattle en aquel momento y tenía compañeros que también iban a tener un bebé al mismo tiempo que yo, pero a ellos no se les notaba, ¿no? Y a mí se me notaba, obviamente. De ahí fue cuando realmente se me abrieron los ojos y me di cuenta de que había diferencias biológicas evidentes que hasta ese momento, como no me había pasado, como no lo había experimentado, pues el género no había sido un factor para mí, a pesar de haber sido siempre haber estado en altísima minoría, ¿no? Muchas veces ser la única chica o yo qué sé, un 5%, ¿no? Un 10%, pero nunca había sido un factor hasta ese momento. Y en ese momento es cuando entendí realmente el concepto del género, ¿no? Y de la conciliación, etcétera. Yo cuando hablo del género siempre digo que una de las decisiones más importantes de la vida es con quién te emparejas, ¿no? Porque al final en el contexto de tener una familia, en inglés hay una frase, ¿no? Que dice "It takes a village to raise a child". Al final no es un esfuerzo de una única persona, obviamente, no es un esfuerzo colectivo. Y tampoco creo que existe este mito, ¿no? de superwoman, ¿no? De una mujer que es capaz de hacerlo todo, porque realmente creo que no es así. Creo que tenemos que encontrar un equilibrio, ¿no? En el que pues haya un equipo y el equipo sea los que contribuyen, ¿no? Cada uno en diferentes cosas y entre todos, ¿no? Podemos hacerlo. Y para mí ha sido muy importante, ¿no? Y siempre digo que una de las mejores decisiones que tomé es pues con quién me emparejé y quién es mi marido, porque me apoya en todo y me ha ayudado y me ayuda en todo. Yo tengo que viajar mucho por mi trabajo como investigadora, dar charlas, ¿no? Y si mi marido no se pudiese quedar con nuestros hijos, pues yo no me podría ir porque no se pueden autocuidar dependiendo de la edad que tengan, ¿no? Entonces creo que es un factor muy importante, pero también creo que es muy importante que haya referentes que muestren que es posible compaginar el tener una vida profesional rica, ¿no? y exitosa con una vida personal igualmente rica y exitosa. Y estos referentes pueden ser muy diversos. Es decir, no hay un único patrón para ello. Yo nunca he creído en que tenía que adoptar patrones de comportamiento masculinos pues para poder tener éxito, para poder ser respetada, ¿no? En entornos que eran altamente masculinos, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, cuando nos mudamos de Estados Unidos a España, pues yo fui la primera mujer directora femenina en Telefónica I+D, desde que existía Telefónica I+D. Pero en ningún momento decidí tenerme que comportar como un hombre para poder ser una buena directora, ¿no? Y me acuerdo que una de las primeras reuniones a las que me convocaron a las 8, iba a decir de la noche, porque para nosotros ya a las 8 es ya la noche. Y entonces mi primera reacción fue, ¿y por qué esta reunión es a las 8? ¿Por qué no la hacemos mañana a las 10 de la mañana? Y realmente no había ningún motivo. Era simplemente porque siempre había sido a esa hora, porque alguien lo puso a esa hora hace X meses y nunca nadie preguntó por qué era esa hora, ¿no?
Y entonces no pasó nada, la cambiaron a las 10 de la mañana, que dije, además estamos todos mucho más frescos y será una reunión mucho más productiva. Entonces, a veces creo también que no cambiamos las cosas porque a lo mejor pensamos que hay un gran motivo detrás que hace que las cosas sean como son, pero en realidad es porque nunca nadie ha preguntado por qué son como son, ¿no? Y por eso yo siempre animo a que se propongan maneras diferentes de hacer las cosas que puedan ser más compatibles con las necesidades o con la conciliación, ¿no?, de cualquier persona. Y con alta probabilidad, si es una buena propuesta, si es una propuesta pues, que está pensada, ¿no?, y que realmente no es quejarse o no es manifestar un problema, sino es aportar una solución, en mi experiencia, en la mayoría de los casos, la respuesta es muy positiva y receptiva, ¿no? Nadie quiere que le vayan con problemas, pero todo el mundo quiere que le vayan con soluciones o con propuestas, ¿no? Entonces, tengo muchos ejemplos de situaciones en las que he hecho las cosas de manera diferente, muchas veces sin haber tenido un referente o sin saber si eso se podía hacer, y donde creo que tener un referente o que saber que otras personas lo han hecho ayuda mucho, ¿no? Porque dices, bueno, tengo a alguien que sé que lo ha hecho así. Por ejemplo, cuando volví de la baja maternal con mi primer hijo en los laboratorios de investigación de Microsoft, pues yo no me veía que iba a poder trabajar con la intensidad con la que había trabajado toda mi vida en Seattle, sin ningún tipo de familia y con un bebé. Digo, pues no sé para qué he tenido el bebé si voy a estar todo el día trabajando, porque no lo voy a poder ver, ¿no? Entonces, mi idea era poder trabajar a tiempo parcial. Yo decía, yo si pudiese trabajar menos horas al día, podría pasar más tiempo, ¿no?, con el bebé. Pero yo no sabía de nadie que hubiese trabajado a tiempo parcial en Microsoft Research, ni siquiera sabía si eso era posible. Lo propuse, pero no había ningún precedente, nunca ningún investigador había trabajado a tiempo parcial y estaban como dándome largas y no me decían nada, y yo mientras tanto pues pensando, no sé si voy a poder y tal. Y un día, de casualidad, estaba en una de las cocinas, en uno de los pisos de Microsoft Research, y me encontré con una investigadora, jefa de un grupo, una persona senior, y me preguntó, ay, Nuria, qué bien, ya has venido de la baja maternal, ¿qué tal tu bebé y tal? Yo creo que ahí tuve la suerte de que, pues, no sé, quizás no tengo muchos filtros y si me preguntan qué tal, pues le digo qué tal y como es, no decir, pues bien, ¿no? Y entonces le dije, pues mira, no muy bien, porque la verdad es que me gustaría trabajar a tiempo parcial, pero no sé cómo, no me contestan tal. Y entonces me dijo, ¿cómo que no? Ahora mismo voy a hablar con el presidente de Microsoft Research, le digo que tú trabajas a tiempo parcial a partir de hoy y espérame aquí, que ahora bajo y te lo digo. Y total que subió, habló, bajó y desde ese día empecé a trabajar a tiempo parcial, ¿no? Wow. ¿Qué habría pasado si yo no hubiese tenido? Que para mí eso es un ejemplo de una mentora. No tenía título de mentora, ni me reunía con ella oficialmente como mentora, pero fue una persona que sin duda marcó, ¿no?, el camino, ¿no?, de mi vida en un momento determinado. ¿Qué habría pasado si yo no le hubiese dicho esto a ella y no se lo hubiese dicho a nadie? Pues igual habría tenido que dejar de trabajar porque me habría visto en una situación de encerrona, ¿no? Y por eso creo que es importante dar visibilidad a ejemplos y crear referentes, porque pueden servir de inspiración a otras personas para pensar que se pueden hacer las cosas de manera diferente, ¿no? O que se puede encontrar este equilibrio, que no es elegir esto o lo otro, que a lo mejor hay un camino en medio, ¿no?, donde se pueden compaginar las dos cosas. Wow. Pues yo creo que no tenemos mejor forma de terminar una conversación tan interesante, tan enriquecedora. No, es verdad. Ahí tienes otro libro. Gracias. Eso, lo que hemos dicho, un verdadero privilegio, y yo creo que con creces ese objetivo nuestro de mostrar que hay referentes, tú los estabas buscando, pues yo creo que nosotros los encontramos y que esta ventanita que abrimos sirva a eso, ¿no? De referentes donde la gente que nos vea pues pueda mirarse y ver que pues, gente como tú que nos ofrece tanto y que, eso, pues, que tenéis tanto que poner sobre la mesa para que reflexionemos y pensemos. Pues muchísimas gracias, Nuria, como hemos dicho al principio, con este regalo, que es el mejor de los regalos, el tiempo, la atención, y ha sido un verdadero placer, un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación, por el interés y de nuevo enhorabuena con la iniciativa y bueno, ya me enseñaréis todo el resultado de esta conversación. Seguro. Un abrazo enorme.
Un abrazo Chao. enorme. Gracias de Igualmente. Chao, chao. Gracias.